Reporte 100. El Coneval dio a conocer su estudio de pobreza en los municipios. ¿Cómo sale Sonora? ¿Cómo sale Cajeme? ¿Cómo sale Hermosillo? Pues Hermosillo y Cajeme son los municipios con mayor población. Pero también, ¿cómo destacan algunos municipios de Sonora? Destacan en este informe como de los menos pobres del país. Pero también en contraste hay dos municipios en Sonora que entre el último estudio y el penúltimo estudio, la pobreza creció exponencialmente. Hay situaciones bien interesantes en estos números. Luis Huesca Reynoso es investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo del CIAD y está con nosotros. Doctor Huesca, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buen día, Juan Carlos, gracias y un saludo a toda tu audiencia. Sí, a ver, vamos a empezar por Ciudad Obregón, si te parece, porque estamos de estreno. Nos escuchamos en Ciudad Obregón desde hace un par de semanas en la Z98.5 y la audiencia de Obregón pues quiere saber cómo salió este estudio para Cajeme, cómo está Obregón en pobreza. Sí, excelente, sobre todo porque allá está mi hija estudiando en la universidad. Ah, ¿sí? Estrenándose, ya va entrando, sí. Entonces, ¿qué estudia, Está estudiando diseño de modas en la universidad ahí, la ULSA, La Salle. La Universidad de La Salle, sí. Entonces ahí es donde pudo ella encontrar lo que ella quería y pues así que hay que mucha poner atención. Tradición, ¿no? La Universidad, la ULSA, ¿no? Sí, jala mucha gente ahí, sí. ¿no? Sí. Pues mira, la verdad este estudio es muy esperado porque sirve para afinar la política social, para afinar toda la batería de programas que el gobierno, tanto federal como estatal, sobre todo los estatales, pueden para inyectar recursos y llevar las condiciones necesarias para ayudar a estos municipios. Realmente en Cajeme lo que observamos es que el problema grave pasó del 2015 al 2020. Sí. O sea, realmente quiero decir, se ha mantenido el problema, la pobreza actual por ingresos, la gente que no le alcanza para llegar a fin de mes, para sacar los gastos de la vida, es 43.5%. Quiere decir que hay 147.901 personas más en pobreza por ingresos. Y esto hace que en el 2020 cerca de 200,000 personas, que no es poquito, hablamos de 43.5%, pero el problema ya era alto en el 2015, es decir, eran 42.5%, entonces observamos que aumentó 1% la pobreza. En Ciudad Obregón. Sí, que sí que el problema en Ciudad Obregón en 2015, 42.5% no les alcanzaba el dinero para terminar el mes. Así es. En 42.5% de la población, o sea, 42 de cada 100 cajemenses. Y luego sube esto al 2020 a 43.5, pero pues uno desearía que fuera la baja, ¿no? Que fuera para arriba, ¿no? Es un porcentaje pequeño el que subió, pero pues subió. Claro, definitivamente. Hay otros datos que son de pobreza extrema. Si gustas, ahorita nos vamos para allá. Es un estudio y es importante que la gente sepa que este estudio es una novedad porque va a estar dando, digamos, lo necesario para que se puedan, como dije al principio, o sea, ir ajustando las políticas sociales. Las políticas. O sea, la Wendy Briceño, la Secretaria de Desarrollo Social, tendría que tener estos datos de primera mano para aplicar programas sociales. Totalmente, ya debe estarlo revisando seguramente, y si no, porque este estudio apenas salió el día de ayer. Ahora sí, el 43.5% de la población de Cajeme no le alcanza el dinero para terminar el mes. En Hermosillo, ¿cómo andamos? En Hermosillo el problema es un poco menor, pero no deja de ser significativo. El aumento fue mayor, pasó de 25.6 a 31.3. Esto es importante porque hablemos también primero el dato de Sonora, porque cómo recibe el nuevo gobernador Alfonso Durazo, cómo está recibiendo el Estado, es importante, ¿no? El saldo, digamos, el saldo en condiciones en materia de social. Sí. ¿Cómo recibe este gobierno, dado que acaba de recibirlo y de haber terminado el gobierno anterior de Claudio Pavlovich? Pues resulta que Sonora pasó en todo el sexenio, podemos decir, de 37 a 40.9.
Esto es un aumento en donde pasaron de 1.089.000 a 1.284.000 si lo cerramos. Entonces, o sea, creció la pobreza por ingresos durante el sexenio de Claudia Pavlovich. Así es un problema que ya o sea, venía de Guillermo atrás. Padres dejó 1.089.696 sonorenses en pobreza por ingresos Así y Claudia Pavlovich lo deja en 1.283.920. Así es, y este saldo no es debido al COVID. O sea, a ver, es un problema que ya viene desde el 2010. Sí. Es toda una década en el cual se observa que la economía sonorense no ha tenido condiciones para generar ingresos suficientes para que el sonorense pueda aspirar a mejores condiciones de vida. Entonces, Cajeme está por encima del dato de Sonora. Ese es algo interesante. Hermosillo está por abajo. Hermosillo, vemos que en este periodo del 2015 a 2020 pasó de 25.6 a 31.3%. No es pequeño el aumento. Yo diría que es grave este aumento. Sí, crece más que Cajeme, ¿no? Porque crece más que Cajeme. Cajeme se movió un punto, ¿no? 42.5 a 43.5 en 5 años y Hermosillo de 25.6 a 31.3. Son algo más de 6 puntos, poquito menos de 6 puntos porcentuales. Sí. Y hay más cantidad de población. Entonces, llega hasta 309,000 personas, redondeándolas, en Hermosillo. Y he elegido también aquí un poco para mostrar cómo está Guaymas y Nogales, dado que estas dos ciudades han salido en un estudio reciente del IMCO de competitividad como ciudades relativamente competitivas, con mejoras en competitividad. Pero vemos que no cantan mal las rancheras, ¿no? Guaymas anda en un nivel muy próximo como a Cajeme, con 42.3% en pobreza, y Nogales con 41.5%. Pero Nogales hay muy malas noticias. Luis Huesca, investigador del CIAT, en 2015 el 31% de la población estaba en pobreza por ingresos y 5 años después sube 10 puntos, 41.5, o sea, un crecimiento exponencial de la pobreza en Nogales. Claro, esa es una nota interesante, es un mensaje clave de alerta, que ponen en alerta para ver qué está sucediendo, porque 10% es un aumento fuerte, la verdad muy grave. De hecho, es importante comentar que el secretario ejecutivo ayer, que lo mencionó el informe, el doctor José Cruz Nabor, mencionó Àtil y Oquitoa como municipios a nivel nacional de los que más aumentó la pobreza, junto con algunos municipios de Oaxaca. Y aquí podemos observar que Àtil pasó de un porcentaje muy pequeño, que era 4%, a 27%. De la población de Àtil en pobreza. De la población de Àtil en pobreza, así es. Y lo mismo en Oquitoa, de 4.7 a 23. ¿Qué pasó en Àtil y en Oquitoa? La verdad, bueno, habría que buscar elementos, sobre todo de generación de empleos, ausencia, falta de dinámica económica, porque aquí hablamos de la pobreza por ingresos. Y es importante también comentar cómo este estudio pone de manifiesto que la pobreza extrema multidimensional no es tan alta, porque si uno compara la pobreza por ingresos, que es alta, y la pobreza multidimensional, que tiene que ver con el acceso a servicios públicos, educación, salud, vivienda digna, etcétera, esta sí ha sido de alguna forma atendida en cierta medida por los gobiernos en turno, pero el problema de la dinámica de ingresos no. Entonces, la pobreza multidimensional, y es algo que tiene que quedar claro porque no lo están mencionando, ayer que salió el informe a nivel nacional, no ponen énfasis en esto, que en la ausencia de capacidad de los estados a nivel nacional de generar ingresos suficientes en la población. Los empleos que se generan son empleos de muy bajo poder adquisitivo. Por otro lado, entonces quiere decir que ahora tenemos pobres mejor dotados, o sea, que están logrando tener acceso a servicios públicos. Habría que ver también un poco la calidad, pero ese es otro tema. Aquí no se mide la calidad, es el acceso nada más. Pero la pobreza por ingresos no se puede ocultar. La pobreza multidimensional oculta la pobreza por ingresos. Sí, porque luego le meten estrategia los políticos, porque para sacar a una persona de la pobreza extrema, aunque no tenga para comer, pero si le ponen un piso de cemento ya lo califican como una ventaja, ¿no? Y, claro. Y entonces juegan con las cifras y con los datos, pero entonces sí. La pobreza a la que tú te refieres es la que
La de ingresos es la que pues no te alcanzó para pagar la luz, no te alcanzó para pagar la comida, no te alcanzó para la medicina, no te alcanzó para vivir. Entonces, Juan Carlos, uno pensaría, a ver, entonces, ¿por qué en el caso de Hermosillo, y que es siempre el polo de atracción en la capital, que pasó de 25%, como lo recibió el gobierno anterior de Karol Pavlovich, y aumentó a 31.3%, y así lo recibe el nuevo gobernador Alfonso Durazo? Saltillo es una ciudad algo similar a Hermosillo en población, en industria, en actividades económicas, y Saltillo resulta que aumentó, pero no tanto. Venía con un aumento, una población de 26.8 en el 2015, poquito más que Hermosillo, y subió a 29. Hermosillo pasó a 31.3. Entonces, en Saltillo se contuvo mejor la pobreza. Entonces, sí hay maneras de poder tener, de estar generando ingresos con mayor poder adquisitivo. Ese es el punto en este informe, ¿no? Y realmente habría que poner atención, insisto, en los municipios que, aún siendo de baja densidad, pues están teniendo, como los que mencionamos, ¿no? Atil, Oquitoa, Yécora es otro. Yécora también está como foco rojo en el informe de municipal de Coneval. Para que se atiendan urgentemente, porque algo está sucediendo ahí, se están quedando, son municipios que están expulsando gente, pero los que se quedan están sufriendo de esto, ¿no? De la expulsión de la gente, pero también que les falta una dinámica de generar ingresos. Y bueno, por el caso de pobreza extrema, es este dato que te digo que es un dato más reducido. Son porcentajes que casi reflejan otra realidad, ¿no? Porque tienen este asunto de las coberturas de carencias. Y si vemos, por ejemplo, Hermosillo muestra una pobreza de 1.4% y aumentó a 3%. Pobreza extrema. Pobreza extrema multidimensional. Sí. Pero, ojo, es porque se han atendido carencias, pero no se ha podido solventar el tema de una generación de empleos de calidad. Entonces, este asunto de la pobreza extrema multidimensional, cuidado. O sea, son pobres mejor dotados, pero siguen siendo pobres por ingresos. Creo que ese es el mensaje que nos deja este informe, ¿no? Y saber a dónde entonces dirigir la política social en el caso del gobierno actual de Sonora. Ojo con Cajeme, porque sigue siendo un problema de pobreza elevada, tiene pobreza más alta que la que hay a nivel estatal, y ya era un problema en el 2015. Quiere decir que entonces no se atendió. Cajeme no se atendió. No se atendió Cajeme, así es. Hermosillo muestra un aumento no tan fuerte como en Cajeme, pero el problema es que está aumentando la pobreza, y el problema es que de repente Hermosillo, si no se hacen algo urgentemente en este gobierno actual, Hermosillo puede alcanzar a Cajeme. En pobreza. En pobreza y por ingresos. Y en Cajeme hay que reducirla. Hay que reducir la pobreza, hay que poner más atención en Cajeme, así como en Nogales y en Guaymas. Y Nogales es un problema también grave porque 10 puntos de aumento. Exponencialmente subió. Así es un aumento sin fuerte. dejar de revisar Atil y Oquitoa. Así es. Algo pasó ahí en Atil y Oquitoa que saltaron, pero de 4% que traían de pobreza a 20 y tantos % de pobreza por ingresos. Definitivamente, habría que ver ahí todo el tema también de seguridad y todo eso. Pero algo pasó, ¿no? A lo mejor quitaron algún programa social, algún acceso, no sé, puede ser también. Sí, porque la gente que está vulnerable y que es la que se queda, la que no está migrando, digamos, emigrando, saliendo de ahí, de estos pueblos, estos municipios pequeños, pues están sufriendo pobreza, ¿no? Ese es el asunto, y yo creo que es importante llevarles asistencia social a estas zonas, ¿no? Doctor Luis Huesca Reynoso, pues el tiempo en la radio se va corriendo. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario o quisiera acceder a estos análisis que estás realizando a partir de los datos del Coneval, ¿dónde se te puede encontrar, doctor? Sí, cómo no. Pues mi Twitter, que también lo pueden observar, es @lhuesca, y mi correo electrónico, con toda confianza, es L de Luis y Huesca, mi apellido, HUESCA, @ciat.mx. Con todo gusto les podemos enviar este resumen que me he dado la tarea de elaborar, ya que el informe es vasto, es inmenso. Imagínate, más de 2.450 municipios a nivel nacional. Es un estudio fantástico, la verdad que Coneval está haciendo muy buena tarea, y es un estudio muy esperado, porque imagínate ahora desmenuzar todo
este gran dilema mexicano en el que estamos. A veces se ocultan los problemas realmente, y aunque no se crean, en Sonora tenemos municipios con arriba de 90%, ¿no? Como lo mencionamos ahorita al inicio de la entrevista, sí, claro. Los que están en la zona de la sierra, ¿no? Sierra Alta, son pequeña densidad, pero con una pobreza muy alta, y es un problema que ya venía en 2015, entonces no se le puso atención. Pues ojo, Alfonso Durazo y las nuevas autoridades municipales. Luis Huesca, muchas gracias, como siempre, por estos análisis. Saludos a la audiencia. Reporte 100.